Cuando Ricky Nelson falleció en aquel accidente aéreo de 1985, todos creían que estaba en la ruina. Su divorcio le costó $1 millón. Debía dinero a todos. Sus hijos estaban a punto de heredar solo deudas. Entonces, su hermano encontró un testamento escondido y los abogados descubrieron algo impactante. Desde el robo de las discográficas hasta los hijos convirtiéndose en millonarios, en este video conocerás cómo la ley y un simple documento cambiaron el destino de toda una familia. Ricky Nelson nació el 8 de mayo de 1940 en Teaneck, Nueva Jersey. Su padre, Ossie Nelson, dirigía una big band. Su madre, Harriet Hilliard, era actriz. Desde el principio, su vida fue pública. El programa de radio familiar, Las aventuras de Ossie y Harriet, ya era famoso cuando Ricky era un bebé. Creció en estudios de grabación. Las cenas se convertían en ensayos. Las vacaciones se volvían guiones. Todo parecía guionizado. En 1949, con 8 años, se unió al programa con su hermano David. Mientras otros niños jugaban, Ricky memorizaba diálogos y cobraba. Se hizo estrella antes de los 10 años. El público adoraba su naturalidad. Pero la fama tuvo un precio. Sin fiestas de cumpleaños ni deportes, solo luces y cámaras. Ricky no tuvo infancia normal. Su patio era un estudio. Su infancia fue sacrificada por la marca familiar. En 1941, la familia se mudó a Los Ángeles, a una casa en Camino Palmero 1822. Esa casa se convirtió en ícono de la televisión estadounidense. Apareció en innumerables episodios. Los fans pasaban solo para verla. Pero dentro era un negocio. Se escribían guiones. Se hacían ensayos. Ossie dirigía con rigor y los niños eran parte de la tripulación. Sus vidas reales eran inseparables de sus personajes. Esta mezcla hizo que la serie fuera un éxito. Para Ricky, desdibujó las fronteras entre realidad y ficción. Además, sufría de asma severa. Lo mantenía en casa, lejos de la escuela y amigos, a veces sin aliento solo por cruzar una habitación. Mientras otros jugaban, Ricky leía o escuchaba música. Eso lo hacía callado y observador. Su voz suave se volvió parte de su encanto. En pantalla, tenía una intensidad serena. Pero tras ella había un niño solitario intentando sentirse normal. Cuando el programa empezó en 1944, Ossie y Harriet contrataron actores para sus hijos. Pero Ricky y David insistieron en interpretarse a sí mismos. Para 1949, protagonizaban la serie. Algo inédito. Era vida familiar real convertida en entretenimiento, y funcionó. Los índices subieron y la gente se obsesionó con los Nelson. Ricky no interpretaba un papel, lo vivía. Su vida se volvió pública y los fans la adoraron. Fue la primera familia de telerrealidad de Estados Unidos, décadas antes del género. En 1957, Ricky tenía 17 años cuando interpretó I'm Walking en el programa. Fue electrizante. Las chicas quedaron fascinadas. El sencillo vendió más de 1 millón. De la noche a la mañana, se volvió ídolo adolescente. Pero fuera de la pantalla, su vida era más adulta. Fiestas, chicas, coches rápidos. La fama le abrió todas las puertas. Era encantador pero alocado. Cortés en entrevistas, rebelde tras bambalinas. Se dejó crecer patillas y se peinaba hacia atrás. Pequeñas rebeliones que irritaron a sus padres. Ese año, su sencillo Bebop Baby, con Imperial Records hizo historia. Acumuló 750,000 pedidos anticipados. Vendió más de 1 millón y entró en los 5 primeros de Pop y R&B. Ricky ya no era solo ídolo adolescente. Era gran negocio. Su álbum debut, Ricky, encabezó las listas. Ser joven y guapo no solo era atractivo. Era dinero. Las discográficas veían dólares en cada adolescente con guitarra, y Ricky probó que funcionaba. Pero también tenía relaciones intensas que habrían impactado a sus fans. Una fue con Marianne Gaba, quien interpretó a su novia en televisión. Fuera de pantalla, las cosas eran apasionadas. Se besuqueaban durante horas, un escándalo en los años 50. Le regaló un anillo con la inscripción, para Marianne, con cariño, Rick. Ella pensó que iban en serio. No era así. Ricky salía con otras chicas, incluyendo a Lori Collins, con quien componía música. Para el público, era limpio. Pero el verdadero Ricky era un adolescente en ebullición. Esto ponía nerviosos a sus padres. Ossie y Harriet no eran solo padres. Eran productores, representantes y guardianes. Odiaban sus novias. Pensaban que el amor arruinaría su concentración. Ossie era especialmente estricto. Aunque Ricky ganaba $500 semanales en su adolescencia,
Su padre controlaba el dinero. Ricky solo recibía una pequeña paga. Ese control se extendió a su vida personal. Se silenciaron rumores de compromiso. Se desaconsejaron relaciones serias. Pero Ricky, acostumbrado a la fama, empezó a rebelarse. Novias secretas. Fiestas nocturnas. Seguía siendo el rostro de la familia favorita de Estados Unidos. Pero entre bastidores, se escapaba del control. Ricky tenía solo 17 años cuando su álbum alcanzó el número 1. El álbum Ricky salió en octubre de 1957. En semanas, arrasó y se mantuvo en la cima de Billboard LP 2 semanas. Fue el artista más joven en lograrlo. No era solo un adolescente cantando. Ricky ya era estrella de televisión gracias a las aventuras de Ozzie y Harriet, uno de los programas más vistos. Millones lo veían actuar y cantar semanalmente. Mientras Elvis dominaba la radio, Ricky dominaba la sala y las ondas. Canciones como Bebop Baby ascendían antes de que saliera el álbum. Su éxito no fue casualidad. Era un sistema con un cerebro detrás, su padre, Ozzie Nelson. Como productor del programa, Ozzie vio una oportunidad única. Al final de cada episodio, Ricky cantaba una canción nueva. No era solo tierno. Fue genial. 10 millones lo sintonizaban semanalmente. La visibilidad fue enorme. Cuando Ricky cantó In Balkin en abril de 1957, la canción saltó al número 4. Su cara B ascendió al número 2. Ese impacto era inaudito. Ozzie integró las canciones de Ricky en la trama y controlaba sus apariciones. Ni siquiera lo dejó ir al programa de Ed Sullivan. ¿Para qué compartir protagonismo? Luego llegó Poor Little Fool. En agosto de 1958, se convirtió en la primera canción en encabezar la nueva lista Hot 100 de Billboard. Histórico. La canción fue escrita por Sharon Selly, de 15 años. Ricky la grabó a regañadientes. Ni siquiera sería un sencillo, pero a las radios les encantó. Imperial Records la lanzó ignorando las protestas de Ricky. Llegó al número 1, se mantuvo 2 semanas y entró en las listas de country y R&B. Ese momento consolidó su lugar en la música. Su patrimonio aún se lucra con ello. Ha sido versionada muchas veces, pero nadie más puede ser el primero en el Hot 100. Ese es el título vitalicio de Ricky. Entre 1957 y 1962, Ricky colocó 20 canciones en el top 40. Solo Elvis tuvo más. Bebop Baby vendió más de 1 millón. Tenía 750,000 pedidos anticipados. Su contrato era audaz, $50,000 garantizados por 5 años, más control total sobre sus canciones y portadas. Inaudito para un adolescente. El dinero no dejó de fluir. La televisión seguía promocionando sus discos. Para 1960, el club de fans de Ricky Nelson tenía 9,000 capítulos mundialmente. Ricky era rico y estaba en todas partes. En 1959, demostró que también podía actuar. Protagonizó Río Bravo con John Wayne y Dean Martin. Su papel como Colorado Ryan le valió una nominación al Globo de Oro. Pero su actuación no fue lo único destacado. Sus gastos también. Ricky vivía a lo grande. Trajes a medida, coches de lujo, clubes VIP. Se relacionaba con la élite de Hollywood. Recibía $5,000 mensuales, hoy unos 50,000. Ese papel impulsó su carrera, pero reveló su gusto por la alta sociedad. La fama no solo traía dinero, lo transformaba. En 1961 tuvo otro gran éxito, Traveling Man. Sam Cooke lo rechazó primero. No creía que le quedara bien. Ricky se arriesgó y demostró que estaban equivocados. La canción alcanzó el número 1 en abril y vendió más de 1 millón en semanas. La cara B, Hello Mary Lou, también fue un éxito. 2 éxitos en un disco. Ricky tenía buen oído para canciones que otros no entendían. Fue uno de sus últimos grandes triunfos antes del cambio. Entre bastidores, se sentía frustrado. Los músicos veteranos de sus álbumes no respetaban el rock and roll. Algunos se negaron a tocar como él quería. Uno le dijo, «Chico, esto no es música». Ricky los despidió. Formó su propia banda, Young Musicians, que creía en su sonido. Le costó dinero, salarios, equipo, viajes, pero le dio control. Uno de esos miembros fue James Burton, quien se volvería una leyenda. No se trataba solo de sonido, sino de respeto. Ricky estaba harto de ser tratado como marioneta, pero ningún control pudo detener lo que siguió. En 1964, los Beatles arrasaron en Estados Unidos. Su aparición en Ed Sullivan en febrero lo cambió todo. Para abril, ocupaban los 5 primeros puestos de Billboard. Elvis lo pasó mal.
Todos también. Ricky no fue excepción. Su canción, For You, apenas entró en el top 40. La magia se desvanecía. La invasión británica no solo trajo música nueva, redefinió las reglas. Rick Nelson ya era estrella cuando conoció a Chris Armon, de 16 años, el día de Navidad de 1961. Él tenía 21. Era hija de Tom Armon y la actriz Elise Knox, hermana del futuro Mark Armon. Parecían una pareja de ensueño en Hollywood. Famosos, atractivos, criados bajo los focos. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla. Desde el principio, Rick estuvo bajo presión. Su padre, Ozzy, controlaba sus finanzas. Chris, criada en lujo, quería un estilo opulento. Rick intentó seguirle el ritmo, pero los gastos no cesaron. Casas, coches, ropa de diseño y vacaciones exóticas vaciaron su cuenta año tras año. A finales de los 70, Rick estaba arruinado. Se casaron el 20 de abril de 1963 en una boda forzada. Chris estaba embarazada y sus padres católicos insistieron en la ceremonia. Rick, no católico, tuvo que prometer criar a sus hijos en la fe. Tomó clases de catolicismo para mantener la paz. La boda fue sobre control y presión, no amor. Los padres de Rick amaban a Chris. Habían rechazado a todas sus otras parejas, pero no a ella. Querían unir a las familias Nelson y Armon. Chris tenía la imagen perfecta, elegante y de la realeza de Hollywood. Pero Rick, que antes seguía las normas financieras de su padre, ahora tenía una esposa que lo quería todo. No presupuestaban, solo gastaban. Cuando la carrera de Rick se enfrió a mediados de los 70, las facturas no. Chris lo quería en casa. Rick tenía que seguir de gira. Estaba al límite emocional y económicamente. El matrimonio terminó con una factura legal de $1 millón. Chris apareció en Ozzy y Harriet y generó ingresos, pero 2 sueldos solo significaban más gastos. Ninguno sabía ahorrar. Rodeados de agentes y contadores, nadie detenía la hemorragia. Chris, atrapado en un matrimonio falso, empezó a distanciarse. El sueño hollywoodense se convirtió en colapso financiero. Rick perseguía libertad artística mientras su fama y finanzas se desvanecían. Quería demostrar que era un músico serio, aunque le costara todo. Luego llegó el momento que lo destrozó. 15 de octubre de 1971. Madison Square Garden. Rick esperaba amor, pero lo abuchearon. Abandonó el escenario, humillado. Lo convencieron de volver a tocar los clásicos. El público aplaudió, pero el daño estaba hecho. Esa noche algo se rompió. Pero de ese desastre surgió Garden Party en 1972. Fue personal, crudo, real. El estribillo lo decía todo: no puedes complacer a todos, así que complácete a ti mismo. La canción tocó fibras. Rick giraba constantemente, intentando seguir el ritmo de su lujoso estilo de vida. Escuelas privadas, casas de lujo, facturas. Cuanto más trabajaba, más distante se volvía. Chris se sintió abandonado. Rick atrapado. Las conversaciones se volvieron discusiones. El hogar se convirtió en campo de batalla. La casa de sus sueños se volvió pesadilla. Chris acusó a Rick de drogadicción y ser mal padre. Dijo que sus hijos morirían si se quedaba. Rick la acusó de abuso del alcohol y dejar a los niños al personal. La batalla legal duró 5 años. Se gastó más de $1 millón en abogados. Ambos quedaron destrozados emocionalmente, los niños atrapados en el medio. A finales de 1982, todo terminó. El divorcio fue definitivo. Rick debía pagar $4,000 mensuales en manutención. Tenía custodia compartida de sus 4 hijos, de 8 a 19 años. Pero estaba casi arruinado. La batalla legal lo había agotado. Siguió de gira noche tras noche para mantenerse al día. El peso emocional nunca se alivió. Su salud se deterioró. Su espíritu se apagó. La felicidad pareció desvanecerse para siempre. Para 1985, Rick ansiaba regresar, pero odiaba volar. Se negaba a viajar en autobús, así que compró un avión usado por $118,000. Era un Douglas DC-3 de 1944 que había sido de Jerry Lee Lewis. Rick pensó que ahorraría dinero, pero el avión era un desastre. Aún así, Rick subió. Volaban a Dallas para Nochevieja. Sobre Texas, el humo llenó la cabina. Era tan denso que los pilotos no veían los instrumentos. El piloto Brad Rank asomó la cabeza por la ventanilla para volar a ciegas. Alrededor de las 17:14, el avión se estrelló en un campo a 3 kilómetros de la pista cerca de DeKalb.
Los testigos vieron una estela de humo negro y vuelo irregular antes de rozar árboles y estallar en llamas. Los restos se dispersaron 140 metros. Solo los pilotos sobrevivieron, escapando por las ventanas de la cabina. 7 personas, incluyendo a Rick, fallecieron. Rick tenía 45 años. Su prometida Ellen Blair estaba con él, junto con 5 miembros de su banda. El técnico Donald Clark Russell, el pianista Andy Chapin, el baterista Rick Indveld, el guitarrista Bobby Neal y el bajista Patrick Woodward. El accidente fue tan horrible que las autoridades necesitaron autopsias para identificar los restos. El mundo de la música quedó atónito. Nelson había sido uno de los mayores ídolos adolescentes, y ahora, horas antes de 1986, había muerto. Lo que siguió fue más complicado. Las finanzas de Rick estaban en ruinas. Se había divorciado de Christine Armon y tenía 4 hijos, Tracy, Gane, Matthew y Sam. Estaba comprometido con Ellen Blair, pero ella quedó excluida de su testamento. También su exesposa y madre. Peor aún, el patrimonio tenía una deuda de aproximadamente $1 millón por gastos, honorarios legales y el costo del DC-3 que lo mató. Se creyó que Rick murió sin testamento. Su exesposa alegó no haberlo encontrado y decidió hacerse cargo. Pero su hermano David Nelson redactó un testamento fechado 4 meses antes del accidente. Eso cambió todo. El testamento nombraba a los 4 hijos como herederos y a David como albacea. Con tantas deudas, no estaba claro si quedaría algo que heredar. Christine intentó reclamar parte del seguro de vida a pesar del divorcio. También impugnó el papel de David como albacea. La batalla legal se complicó. Surgieron acusaciones de drogas, mala crianza y negligencia financiera. Ya se había gastado más de $1 millón en el divorcio. Ahora los abogados peleaban por lo que quedaba. Entonces llegó otra sorpresa. Rick tuvo otro hijo. Eric Hude Crew nació tras una aventura con Georgianne Crew en 1980. Rick negó ser el padre, pero un análisis de sangre en 1981 demostró lo contrario. Se le ordenó pagar $400 mensuales en manutención, que dejó de pagar después de un tiempo. En su testamento, Rick alegó que la paternidad estaba en disputa y excluyó a Eric. Tras su muerte, Georgianne luchó por la herencia de su hijo, pero el tribunal confirmó el testamento. Eric no obtuvo nada. Los padres de Ellen Blair presentaron una demanda por homicidio culposo. Alegaron que el accidente fue por mantenimiento deficiente y exigieron indemnización. Las familias de los demás pasajeros se unieron. Se presentaron más demandas. Los acreedores presentaron reclamaciones. Georgianne presionó por los derechos de Eric. Kristen siguió luchando por el seguro. El patrimonio parecía un barco hundiéndose. Pero la verdadera fortuna de Rick no estaba en dinero ni propiedades. Estaba en su música. Su catálogo y regalías, especialmente del streaming, valían una fortuna oculta. El problema era que las discográficas lo robaban. En 2011, los herederos demandaron a Capitol Records por entre 100 y 250 millones de dólares. La demanda acusaba a Capitol de ocultar ingresos y pagar menos de lo debido por ventas digitales. Capitol usaba deducciones sin sentido, como cargos por rotura de CD aplicados a descargas digitales. El patrimonio afirmó que era fraude. Se desviaban millones mediante trucos contables. Capitol se negó a proporcionar datos completos. Los herederos no pudieron verificar cuánto se les debía. En 2014, el caso se resolvió. Capitol pagó una cantidad no revelada y prometió mayor transparencia. El equipo legal lo calificó como victoria histórica. Pero no fue el final. En 2020, los herederos demandaron a Sony Music. Esta vez, la demanda se centró en streaming internacional. Sony fue acusada de recortar regalías imponiendo comisiones interempresariales, reduciendo los pagos. Hasta el 68% de algunas regalías se perdieron antes de que el patrimonio viera un centavo. El acuerdo fue enorme, $7 millones, más un aumento del 36% en regalías por streaming. Los hijos de Rick finalmente empezaron a ver dinero real del legado de su padre. El acuerdo fue enorme, $12,7 millones, más un aumento del 36% en las regalías por streaming a partir de entonces. Los hijos de Rick por fin empezaron a ver dinero real del legado de su padre.